Hoy estaremos hablando del liderazgo bíblico en el Antiguo Testamento, pero más específicamente hablaremos del principio del liderazgo en Génesis. Uno de los principales argumentos de los que están a favor de la ordenación de la mujer es que en la Biblia no existe el principio del liderazgo. Y particularmente que no existe en Génesis, y más particularmente que no existe en su capítulo 2, es decir, antes de la caída. Recientemente, algunos de los miembros de la Facultad de Teología de nuestra universidad en Berrien Springs emitieron una declaración según la cual la Biblia no dice nada sobre liderazgo. Pero repasaremos lo que la Biblia sí dice sobre el liderazgo y cómo eso afecta a todo el asunto de la ordenación. Aunque permitidme mencionar que el verdadero asunto no es la ordenación, sino concretar las funciones de anciano y ministro. La ordenación consiste en la imposición de manos para el servicio. Se hace imposición de manos sobre médicos misioneros, pero no son ordenados como médicos misioneros, sino que simplemente se les hace la imposición de manos para que estén consagrados para el servicio. Sin embargo, la palabra ordenación siempre ha sido asociada específicamente a la función de ministro y también a la de anciano y diácono. Así que cuando se habla del asunto de la ordenación, lo verdaderamente importante es qué dice la Biblia sobre quién puede desempeñar las funciones de anciano o ministro. Así que pongamos nuestro foco en eso y dejemos que la Biblia hable por sí misma. Ahora, el verdadero asunto al que nos enfrentamos no es simplemente la ordenación y ni siquiera las funciones de anciano o ministro, sino la hermenéutica. Y este asunto de la hermenéutica empezó a desarrollarse a comienzos de los años 60, al menos en lo concerniente al feminismo. Quizás recordéis nombres de los años 60 y 70 como Betty Friedan y Gloria Steinem. Ellas fueron algunas de las defensoras proactivas de la liberación de la mujer. Y fue precisamente en los años 60 y 70 cuando este país comenzó en general a dejarse de regir por la verdad para serlo por los sentimientos. Podemos verlo aún hoy en día, donde ha dejado de respetarse lo que dice la ley, por ejemplo, en cuanto a inmigración. Ahora, en los años 60 fue también la generación del baby boom. En 1967, Timothy Leary entró en escena con aquel famoso eslogan que llevó por tantas universidades: enciéndete y abandónate. También tuvo lugar el Verano del Amor en Haight-Ashbury, San Francisco, donde el gran lema era «Confía en tus sentimientos». Y eso es lo que ha estado sucediendo en este país y en la Iglesia desde los años 60. Así que se ha pasado de la verdad a los sentimientos. Se hace lo que se siente que se quiere hacer. Ya mencioné a Betty Friedan y a Gloria Steinem. Hasta aquella época, la mayoría de las iglesias habían seguido una hermenéutica fiel. Una nueva hermenéutica había comenzado ya a desarrollarse mucho antes, el método histórico crítico. Pero a partir del movimiento de liberación de la mujer, comenzó a desarrollarse una hermenéutica evangélica feminista, mediante la cual feministas evangélicas comenzaron a leer ciertos textos de la Biblia apartándose de su significado literal. Y hete aquí que adventistas del séptimo día, alrededor de 1973,
comenzaron también a adoptar un modo diferente de leer ciertos textos de las Escrituras relacionados con las mujeres, y particularmente con las mujeres en el ministerio. Podríamos llamarlo una evolución de la hermenéutica feminista evangélica a la hermenéutica feminista adventista. Además, es muy evidente que el Comité de Estudio de la Teología de la Ordenación estaba usando, de hecho lo confesaron, una hermenéutica diferente para ciertos textos de la Biblia. Textos problemáticos tales como los capítulos 2 y 3 de Primera de Timoteo, los capítulos 11 y 14 de Primera de Corintios y algún otro, todos ellos abordando el tema de la mujer. Y para estos textos adoptaron una nueva hermenéutica, llamada hermenéutica cultural basada en el principio. Como breve preludio, recordaré que en 1975 tuvimos un consejo de primavera en el que fue votado permitir que las mujeres pudieran ser ordenadas ancianas. Aquello fue la punta del iceberg. Entró en vigor solo para la división norteamericana. Después, en 1984, en el Consejo Anual de Otoño, se votó extender mundialmente la posibilidad de ordenar mujeres como ancianas siempre que no generase conflicto. Desde luego, ese era solo el primer paso para el objetivo final de ordenar mujeres para el ministerio. Así que el problema se remonta a 1975 y 1984, de modo que el verdadero asunto que hemos de analizar es la ordenación de ancianos y, como una consecuencia, la ordenación de ministros. Por tanto, en la inminente sesión de la Conferencia General de 2015 sería importante tratar no solo la ordenación de mujeres como pastores, sino también el asunto de las ancianas, el cual arrastramos desde 1975. Así que la nueva hermenéutica admitida por el reciente Comité de Estudio de la Teología de la Ordenación se llama Estrategia Cultural Histórica Lingüística Contextual basada en el principio, ni más ni menos, en la que se usan fuentes extrabíblicas. Ellos dicen que la Biblia es confiable en lo que se refiere al mensaje de salvación, pero que, sin embargo, debido a lo problemático de algunos textos, es precisamente el texto el que determina la hermenéutica a emplear. Ese es ni más ni menos el principio que ellos defienden, utilizar una hermenéutica diferente dependiendo del texto. Ahora, esto va más allá del método histórico crítico. Se trata de todo un método crítico de leer la Biblia, lo cual permite que la cultura condicione la interpretación de las Escrituras. Permitidme leeros algo al respecto. En este enfoque es fundamental reconocer que el texto es semánticamente independiente de la intención del autor. Se considera que el significado del texto emana del encuentro o intercambio entre el texto y el lector. En otras palabras, el lector tiene una influencia en lo que el texto dice. No es el texto el que proporciona su significado, sino que el lector, al interaccionar con el texto, le ayuda a éste a proporcionar su significado real. Sigue diciendo, así el significado emerge como resultado de la interacción entre texto y lector, estando ambos condicionados cultural e históricamente. Esto choca con el documento Métodos de Estudio de la Biblia, adoptado en Río de Janeiro y que dice lo siguiente: buscad extraer el más sencillo y obvio significado del pasaje bíblico bajo estudio. En otras palabras, su significado literal cuando es simple y claro. Ahora, el asunto no es la ordenación. En 1990 y 1995 se dijo no a la ordenación. Pero, ¿qué se hizo? Se siguió comisionando mujeres al ministerio.
Esencialmente, no hay diferencia entre comisionar mujeres como pastoras u ordenarlas pastoras. La raíz del problema es la función de anciano o de ministro en sí, no la ordenación. Hay un principio unificador que recorre todas las Escrituras, y es el principio de la autoridad, y junto a él va el principio de la sumisión. Se trata de un hilo unificador que va de Génesis hasta Apocalipsis. Comienza con Adán en el Edén antes de la caída. Continúa con Set, luego con Noé, con Abraham, con Isaac, con Jacob y con los 12 patriarcas. Luego continúa con nuestro Salvador Jesucristo, que se encarnó en un varón, y luego con los apóstoles, varones también, que él mismo ordenó. Luego el sustituto de Judas Iscariote fue otro varón, y después vino la ordenación de los 7 diáconos varones. Luego Pablo da a Timoteo y a Tito instrucciones de ordenar a varones como ancianos de iglesia. Y finalmente, Apocalipsis nos presenta la Nueva Jerusalén con 12 puertas y 12 cimientos, y sobre ellos los nombres de los 12 patriarcas y de los 12 apóstoles, todos varones. De modo que este principio de liderazgo del varón recorre todo el camino desde Génesis hasta Apocalipsis, pero parece como si nuestros colegas no pudieran verlo. Pero hasta Rosemary Radford Reuther, una teóloga católica y feminista, escribió: es muy claro que Génesis 2 habla del liderazgo del varón en el jardín del Edén. Eso choca con su creencia, por lo cual adopta un método histórico crítico, pero admite que eso es lo que la Biblia enseña. El reciente seminario de agosto de 2014 sobre liderazgo en la Biblia presentó como gran conclusión un único y no transferible liderazgo de Cristo. Ellos dicen que eso es lo que la Biblia enseña y tratan de justificarlo tomando únicamente una porción de la Biblia, únicamente una porción del espíritu de profecía y dejando al margen todos los otros textos pertinentes. Permitidme leeros uno que es pertinente. El que es la gran cabeza de la Iglesia dirige su obra mediante hombres ordenados por Dios para que actúen como sus representantes. Y en la frase anterior, ella los llama embajadores. Sigue diciendo, los ministros de Cristo son los atalayas espirituales de la gente encomendada a su cuidado. Su trabajo se ha comparado al de los centinelas. Los Hechos de los Apóstoles 289 y 290. Otra cita está en el Signs of the Times del 7 de abril de 1890. Dios ha provisto luz y verdad para el mundo, habiéndola colocado al cuidado de hombres fieles que sucesivamente la han ido confiando a otros a través de las generaciones hasta el tiempo presente. La autoridad de estos hombres proviene en una línea ininterrumpida de los primeros maestros de la fe. Cristo sigue siendo el verdadero ministro de su Iglesia, pero delega esa facultad a los pastores, a sus ministros escogidos, que tienen el tesoro de su gracia en vasijas de barro. Dios dirige los asuntos de sus siervos, los cuales son colocados en su obra por nombramiento divino, es decir, por ordenación. Repasaremos ahora el principio del liderazgo en los 3 primeros capítulos del libro de Génesis, liderazgo que vamos a ver que existía ya por creación en el Edén, antes de la caída. Y tras la caída, ese principio del liderazgo fue ordenado e impuesto por Dios sobre Adán y Eva. Hay una visión alternativa según la cual no había liderazgo por creación en el Edén antes de la caída, sino que Dios se lo dio a Adán tan solo tras la caída. Esa es la posición de nuestros amigos que abogan por la ordenación de mujeres, que en el jardín del Edén no había liderazgo por creación. Pero vamos a ver 26 puntos que demuestran que en el jardín del Edén había liderazgo del varón.
Si ellos pudieran demostrar su posición, por supuesto la aceptaríamos, pero esta presentación refutará su posición y demostrará que existía liderazgo del varón ya en el jardín del Edén, antes incluso de la caída. En el principio dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ellos dicen que no hay evidencia alguna de liderazgo del varón en el jardín del Edén en el capítulo 1 de Génesis. Pero los 26 puntos que vamos a enumerar incluyen Génesis 1, donde Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y, por cierto, aclaremos que Génesis 3, que habla de la caída, es básicamente un comentario sobre Génesis 2. Pero veamos primero algunas citas de Ellen White sobre el liderazgo del varón. Veamos qué nos dice ella. Adán debía estar a la cabeza de la familia de Dios en la tierra. Adán, el monarca del mundo. Adán era vicegerente del Creador. En otras palabras, el Creador lo nombró el segundo al mando. El sábado fue confiado y entregado a Adán, padre y representante de toda la familia humana. Y, por cierto, tras la primera de estas 4 citas dice, la misma relación que existe en la perfecta familia celestial también debía existir en la familia de Dios en la tierra. Bajo la dirección de Dios, Adán debía estar a la cabeza de la familia de Dios en la tierra para mantener los principios de la familia celestial. En otras palabras, que Adán fuera la cabeza era el reflejo de que hay cabezas en la familia celestial. Los ángeles también tienen líderes. Más citas. Adán fue coronado rey en el Edén. Hizo de Adán el legítimo soberano sobre todas las obras de sus manos. La maravillosa gracia de Dios, página 40. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo señor de toda la tierra. Mientras Adán permaneció leal a Dios, toda la naturaleza se mantuvo bajo su señorío. Patriarcas y Profetas, página 43. En ninguna de estas citas de Ellen White se habla de comonarcas, ni de co-vicegerentes, ni de rey y reina, ni de colíderes, ni de co-soberanos, ni de cogobernadores, correpresentantes o coseñores. Lo que encontramos es que Adán era el monarca y soberano de la familia terrenal, la cabeza de la familia terrenal. Las palabras monarca y soberano que ella usa denotan singularidad. El monarca era únicamente Adán, nadie más. Eva no lo era. El primero de los 26 puntos referentes al liderazgo en Génesis es que Adán fue creado primero. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y fue el hombre un ser viviente. Si hubiese sido el propósito de Dios que hombre y mujer tuviesen los mismos roles, lo normal es que los hubiese creado simultáneamente del polvo de la tierra. Pero Dios vio adecuado hacerlo de un modo, digamos, engorroso. Primero creó a Adán del polvo. Después, tras hablar con Adán, hizo caer sueño profundo sobre Adán, tomó una de sus costillas y creó a la mujer. ¿Por qué lo hizo de ese modo, digamos, rebuscado? Vemos aquí a correpresentantes. Solo las acciones de Adán afectaron a toda la raza humana, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios 15, 22. Adán era la cabeza. La raza fue redimida por el postrer Adán, no por los postreros Adán y Eva. La Biblia no habla de una postrera Eva o de una segunda Eva, habla de un postrer Adán, de un segundo Adán. Cuando los redimidos estén en el cielo y se acerquen a Jesús, sucederá lo siguiente que se cuenta en el Conflicto de los Siglos, página 647. Cuando se da la bienvenida a los redimidos en la ciudad de Dios, un grito triunfante de admiración llena los aires. Los dos Adanes están a punto de encontrarse. El Hijo de Dios está en pie con los brazos extendidos para recibir al Padre de nuestra raza. No dice a padre y madre de la raza, y habla de los dos Adanes. El segundo Adán, Cristo, reemplazó al primer Adán como cabeza de la raza humana.
El punto 2 es que a Adán se le confirió autoridad y responsabilidad. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Génesis 2:15. Así que antes de la creación de Eva, a Adán, no a Eva, se le proveyó un huerto como fuente de alimento. Y Dios le instruyó para guardarlo y cuidarlo. Así que fue Adán quien quedó a cargo tan pronto como en Génesis 2. El punto 3 es que era Adán quien rendía cuentas en cuanto al árbol del conocimiento del bien y del mal. Fue a Adán y solo a él a quien Dios le dio esas instrucciones. Así que de momento hemos visto que a Adán Dios le dio prioridad de creación, de comunicación y de responsabilidad en cuanto al árbol prohibido. Todo esto instila en Adán una posición de liderazgo, y todo esto sucedió antes de que la mujer entrase en escena. Y es después cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. No entraré en las connotaciones del hebreo, pero Pablo alude en 1 Corintios 11:9 a este concepto de ayuda cuando dice, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, es decir, como una ayuda para el varón. El punto 5 es que es Adán quien pone nombre a los animales. Ahora, nombrar en la Biblia tiene la connotación de autoridad. Nombra el que está a cargo. Dios trae los animales a Adán y éste les pone nombre, y la mujer después simplemente acepta los nombres. No contradice a Adán cambiando alguno de los nombres. El punto 6 es que la mujer proviene del hombre, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre. Hizo una mujer y la trajo al hombre. Génesis 2:22. Esta es la justificación que usa Pablo para el liderazgo en 1 Corintios 11. En 1 Corintios 11:3, Pablo enuncia el principio del liderazgo. Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Y un poco después da la razón de esto, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. 1 Corintios 11:8. Y esta es justo la idea de Génesis 2:22, que Dios hizo a la mujer de la costilla del hombre. El punto 7 es que Dios presenta a la mujer al hombre. Génesis 2:22 dice, y la trajo al hombre. Por así decirlo, Dios le da un regalo a Adán. De hecho, Ellen White dice que para Adán, Eva era el don que apreciaba más que todos los demás. Patriarcas y Profetas, página 40. Y tanto fue así que puso a Eva por encima de la palabra de Dios. Esta idea de la mujer como un regalo dado a Adán infundió en este el concepto del liderazgo. Y esto se nos hace más claro cuando llegamos al punto 8. Adán es el primero que habla una vez creada la mujer. Probablemente las primeras palabras que oyó Eva provinieron de la voz de Adán. ¿No fue ella quien le dijo, ¿quién eres y de dónde vienes? Dios trae la mujer a Adán y entonces Adán dice lo siguiente, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Génesis 2:23. En otras palabras, Adán informa a la mujer acerca de su origen y ésta adquiere comprensión de quién es ella. Ella se da cuenta de que proviene de Adán y de que, por tanto, de alguna forma, él tiene prioridad sobre ella. Así que, al ser traída al hombre y éste hablar de su vinculación a él, la mujer adquiere comprensión sobre tal relación. El punto 9 radica en Adán otorgando, de nuevo, un nombre. Esta será llamada varona, Génesis 2:23. Se trata efectivamente de un nombre genérico, no del nombre Eva.
Pero también llamó Dios a la luz día, al firmamento cielos y a lo seco tierra. Todos ellos eran nombres. Igualmente, Adán llamó a la mujer varona, un nombre. Así que Eva toma conciencia del liderazgo de Adán al darse cuenta de dónde procede ella. Y el punto 10, y aquí concluimos los puntos de Génesis 2, previos a la caída, consiste en que es el hombre quien toma la iniciativa del matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Génesis 2:24. Pablo alude a esto al decir lo siguiente en Efesios 5, 31-32. Y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Ahora, Pablo previamente ha señalado que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia. Efesios 5:23. Pero cuando después señala que lo que dice respecto de Cristo y de la Iglesia lo dice en el contexto de que los dos serán una sola carne, claramente Pablo está señalando que el hombre sea cabeza de la mujer se remonta a antes de la caída, cuando ambos fueron unidos en una sola carne. Así que tenemos 10 puntos provenientes de Génesis 2, antes de la caída. Ahora, en Génesis 3, la mujer inicia la inversión del liderazgo. ¿Cómo? Abandonando la esfera protectora de su marido. Se le dijo que permaneciera al lado de su marido y a Adán se le dijo que la protegiera a ella. La serpiente le dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Génesis 3:1. Y en vez de la mujer acudir rauda a pedir consejo a Adán, comenzó a dialogar con la serpiente. En otras palabras, comenzó a asumir independencia y a reivindicar una posición de liderazgo. Abandonó la esfera protectora de Adán y buscó una esfera superior a la de su posición original. Permitidme leeros una cita de Ellen White. Eva había caído en tentación por haberse separado de su compañero, contrariando la instrucción divina. Junto a su esposo, Eva había sido perfectamente feliz en su hogar edénico, pero a semejanza de las inquietas Evas de hoy, se lisonjeaba con ascender a una esfera superior a la que Dios le había asignado. ¿Cuál era su esfera original? Estar junto a su esposo, donde había sido perfectamente feliz, según nos dice el texto. Sigue diciendo, en su afán de subir más allá de su posición original, descendió a un nivel más bajo. El mismo resultado obtendrán las mujeres que no están dispuestas a cumplir alegremente los deberes de su vida de acuerdo al plan de Dios. Patriarcas y Profetas, página 38. Y a continuación, ella dice que las mujeres están haciendo lo mismo hoy en día, anhelando posiciones para las que no están preparadas y buscando entrar en una esfera superior. Muchos podrán arguir que ellas no están tratando de ser como Dios y que ese era simplemente el caso de Eva. Pero Ellen White deja bien claro que su esfera original era estar junto a su esposo y que al dejar de estar junto a su esposo, ella pensaba en una esfera superior de igualdad, de liderazgo, iniciando así el diálogo con Satanás. Y en ese contexto, ella presenta el caso de mujeres actuales que, aunque desde luego no tratan de ser iguales a Dios, buscan una esfera superior. El punto 12 se basa en la mujer iniciando un diálogo con la serpiente, diciéndole que podían comer de todos los árboles excepto de uno. La serpiente le habla a la mujer como si ella fuera la cabeza. En otras palabras, Satanás trata así de invertir el principio del liderazgo. Satanás conocía el principio y sabía que Adán jamás sería engañado por medio de una confrontación directa, de modo que trata de hacerlo por medio de la mujer. Satanás trata así de invertir el principio del liderazgo y ponerla a ella al mando, y lo consigue. La serpiente engañó a Eva y la mujer respondió a la serpiente con, aparentemente, aspiraciones de liderazgo.
Punto 13. La mujer inicia la transgresión al continuar la inversión del liderazgo. Eva coge del fruto y come. Al hacer eso, ella abandona el liderazgo de Adán y toma a Satanás como su cabeza. Punto 14. La mujer trata de usurpar el liderazgo de Adán, siendo ella quien ofrece el fruto a su marido, a la vez que le dice lo bien que se siente y cómo no ha experimentado daño alguno. I've never felt so exhilarated in all my life. I feel no harmful effects. De modo que es Eva quien insta a Adán a comer y, al hacer eso, le está instando a renunciar a su liderazgo. Adán piensa y se lamenta, pues entiende lo que ha sucedido. Se lamenta de haber permitido a Eva apartarse de su lado. Sabe que debería haber estado atento y que debería haberla protegido. Adán reconoce su fallo y, al pensar en ello, su liderazgo pende de un hilo. Punto 15. Se consuma la usurpación del liderazgo de Adán al tomar del fruto y comer. Adán hizo su elección. Quería conservar a su mujer. A través de la mujer, Satanás conquistó al hombre, y a través del hombre, Satanás conquistó a la raza. Esa es la secuencia. Por medio de la mujer conquista al hombre, y por medio del hombre a la raza. Pero primero tenía que allegarse a la mujer. Todo esto rezuma el liderazgo del varón. ¿No está suficientemente claro hasta aquí? Pero el punto 16 es la evidencia inequívoca del liderazgo del varón. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Génesis 3:7. Ahora, esto sucedió no cuando Eva comió del fruto, sino cuando comió Adán. ¿Por qué no sucedió al comer Eva? Ella lo hizo primero. Y, por cierto, nuestros amigos miembros de la Universidad de Andrews que defienden la ordenación de la mujer nunca quieren citar este texto. No fue hasta que Adán comió que ambos se vieron desnudos. Esta es la inequívoca señal de que Adán era responsable por ambos. La cabeza era él, no Eva. La transgresión de Eva no provocó la desnudez de ambos. Si Adán hubiera permanecido leal, Dios le habría dado una nueva esposa. Esto es lo que dice de Adán, Patriarcas y Profetas, página 56. No alcanzó a comprender que el mismo poder infinito que lo había creado del polvo de la tierra y que por amor le había dado una compañera, podía muy bien proporcionarle otra. El punto 17 es que Dios busca y reprende primero a Adán. No es a Eva a quien dice, ¿dónde estás tú? Se lo dice a Adán. Así que el liderazgo de Adán es confirmado por su prioridad en la desnudez, en la responsabilidad y en la reprensión. El punto 18 es que Dios interroga e imputa por la caída a Adán, dejando al margen a Eva. ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Génesis 3:11. Así que además de la prioridad en creación, desnudez, responsabilidad y reprensión, sobre Adán y no sobre Eva recayó la prioridad en interrogación e imputación. Punto 19. Adán se acusa a sí mismo cuando dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Génesis 3:12. Al decir esto, Adán admite su negligencia para cuidar del regalo que Dios le dio a él como cabeza. Él dice, la mujer que me diste. That's the gift. You gave me. The woman you gave me. Number two,
Además, está admitiendo haber cedido su liderazgo a Eva al reconocer que fue ella quien le dio del árbol. Y renuncia finalmente a él al admitir que comió de lo que ella le dio. Adán definitivamente se acusa a sí mismo. Punto 20. Dios interroga a Eva en segundo lugar, aunque ella pecó primero. Esto confirma de nuevo el liderazgo de Adán. Satanás engañó a Eva al hablarle a ella como si ella fuera la cabeza, además de hacerle dudar de la palabra de Dios. Si no queréis ser engañados, no dudéis de la palabra de Dios. Ateneos al escrito está. Las personas que están literalmente negando las Escrituras en todo este asunto están dudando de la palabra de Dios y están siendo engañadas. Están permitiendo ser engañadas. Y esto lleva al espiritismo, al dudar de la autoridad de Dios y erigirse uno mismo en autoridad en su lugar. Punto 21. Se corrige la inversión del liderazgo al decir Dios a la mujer: tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Génesis 3:16. De modo que el liderazgo de Adán es restaurado por Dios por decreto divino, restaurándose así la armonía. Pero indaguemos en este concepto de la armonía. Patriarcas y Profetas, página 42, dice: en la creación Dios la había hecho igual a Adán, en mutua armonía. Pero el pecado había traído la discordia, y ahora la unión y la armonía podían mantenerse solo mediante la sumisión del uno o del otro. Así que tenemos armonía antes de la caída y armonía preservada tras la caída. Ahora, quienes están a favor de la ordenación de la mujer toman este texto como prueba de que la sujeción es solo tras la caída. Pero leamos el contexto completo. Ellen White habla de mutua armonía antes de la caída y de que tras la caída esa armonía podría preservarse únicamente mediante la sumisión de uno u otro. En otras palabras, ella está poniendo en contraste la armonía previa a la caída, que era natural, con la armonía posterior, la cual sería impuesta por Dios. Esto es simplemente la restauración del principio del liderazgo, el cual existía ya antes de la caída. La armonía existía al principio y es preservada tras la caída. Punto 22. Dios hace a Adán responsable de abandonar su posición de liderazgo al decirle: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Génesis 3:17. Adán fue tenido por responsable por dos razones. La primera por obedecer la voz de su esposa, abandonando así su liderazgo, y la segunda por desobedecer a Dios. Punto 23. La sentencia de muerte recayó sobre Adán y sobre Eva, pero fue a Adán a quien se le comunicó: hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19. La sentencia de muerte no fue comunicada a Eva. Esto lo confirma el Nuevo Testamento en Romanos 5:12. Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que la muerte llegó a existir no por Adán y Eva, sino por lo que hizo Adán. Y los dos Adanes son repetidamente contrastados por Pablo en Romanos 5. Y son contrastados porque el primero comenzó como cabeza de la raza humana y el segundo termina como cabeza de la raza humana. No hay cabezas compartidas, ni al principio ni al final.
Punto 24. Adán reasume su responsabilidad de liderazgo llamando el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Génesis 3:20. De nuevo, es Adán quien le pone nombre a la mujer, esta vez Eva, lo cual denota su autoridad sobre ella. La mujer simplemente escucha y acepta, reasumiendo así su rol natural. Punto 25. Echó pues fuera al hombre. Génesis 3:24. Adán es expulsado del Edén y la mujer simplemente sigue a Adán. Al comienzo Adán es colocado en el Edén y la mujer le sigue. Al final Adán es expulsado y la mujer simplemente le sigue. En Génesis 2, Adán es puesto en el Edén y luego la mujer. En Génesis 3, Adán lidera a la mujer al salir del Edén. En ambos casos es Adán quien inicia y lidera la acción, siendo ambos una perfecta inclusión, aunque no abordaré ahora el concepto de inclusión. Punto 26. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. La declaración previa, hagamos al hombre a nuestra imagen, muestra claramente a una persona de la divinidad hablándole a otra. Esto quiere decir que la que lo dice tiene autoridad sobre la otra, lo cual quiere decir que en la Trinidad hay autoridad y sumisión. La imagen de la Trinidad encuentra su reflejo en la relación de hombre y mujer. Hagamos al hombre a nuestra imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así como hay liderazgo, autoridad y sumisión en la divinidad, los hay en el varón y la hembra, creados a imagen de Dios. Por tanto, ¿muestra Génesis 1 indicios de liderazgo en la divinidad? Desde luego que sí. Veamos cómo lo confirma Ellen White. Habían actuado juntos en ocasión de la creación de la tierra y de todos los seres vivientes que había en ella. Entonces Dios dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, la historia de la redención, página 20. Veamos una segunda cita. Pero cuando Dios dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, Satanás sintió celos de Jesús. Primeros Escritos, página 145. Esto fue antes de la creación del hombre, y Satanás ve claramente a Jesús en un rol subordinado al Padre. Concluimos así lo que dice Génesis sobre el liderazgo bíblico, pero veremos ahora brevemente 1 Corintios 11 y 1 Timoteo 2. Ingo Sorke lo tratará en más detalle, yo solo daré alguna pincelada. 1 Corintios 11:3 resume lo que dice la Biblia sobre el liderazgo del varón. Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ese es el principio bíblico del liderazgo, el cual nuestros amigos del seminario no quieren ni citar. Y en los versículos 8 y 9, Pablo dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Pablo toma estas ideas directamente de Génesis 2 y las liga al principio del liderazgo expuesto en 1 Corintios 11:3. Es algo absolutamente evidente cuando leemos Génesis 2, pero parece oculto para otros. De modo que, cuando leemos 1 Corintios 11, vemos claramente que no hay reciprocidad en el liderazgo. Pablo deja muy claro en 1 Corintios 11:3 el principio de que el varón es la cabeza de la mujer. Y a continuación habla del cubrimiento de la cabeza, lo cual es una aplicación del principio. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios,
pero la mujer es gloria del varón. 1 Corintios 11:7. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Todas estas son razones para el liderazgo del varón, de modo que la mujer necesita autoridad en su cabeza. Esa sería la aplicación. El cubrimiento de la cabeza representa respeto por la figura de la cabeza o autoridad, que en este caso lo es el hombre en la iglesia. Así que el hombre fue creado para Dios, la mujer fue creada para el hombre, y la mujer fue creada del hombre. De modo que el principio del liderazgo, establecido antes de la caída, está bien patente ahí, en 1 Corintios 11. En 1 Timoteo capítulos 2 y 3, el tema general que Pablo aborda es cómo comportarse en la casa de Dios. Así lo afirma al concluir el capítulo 3. Esto te escribo para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. 1 Timoteo 3, 14 y 15. Y en este contexto, él habla de comportamientos particulares de hombres y mujeres. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. 1 Timoteo 2, 11 y 12. Y la razón que da para esto es la que dice a continuación, porque Adán fue formado primero, después Eva. 1 Timoteo 2, 13. Y después da una segunda razón, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. 1 Timoteo 2, 14 y 15. Lo que básicamente está diciendo es que su función principal está en el hogar. Pablo está haciendo distinción entre las funciones de hombre y mujer en la iglesia. Ellen White comenta que la función de la mujer, no solamente en el hogar, sino probablemente también en la iglesia, es más importante que la del hombre porque es su responsabilidad educar hijos temerosos de Dios. No hay nada más importante. Pero en la iglesia Dios ha designado quiénes han de ser los líderes, y el prerequisito número 1 que ha dado para ser líder espiritual o anciano es ser un hombre. Y se trata de un prerequisito, no de una cualificación. Ahora, a su vez, el hombre ha de tener diversas cualificaciones dadas en 1 Timoteo 3, irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, etc. La palabra griega traducida como hombre en 1 Timoteo 2 aparece 59 veces en el Nuevo Testamento, referida siempre a un varón. De modo que cuando 1 Timoteo 3:2 dice que el obispo o el anciano sea marido de una sola mujer, no puede interpretarse como cónyuge de un solo cónyuge, como muchos quieren interpretar. Pablo es muy específico al respecto. Y ha de ser apto para enseñar. Esa es una cualificación esencial. Ha de ser capaz de lidiar con los falsos maestros que se introducen en la iglesia y siembran el caos. La Biblia alude repetidamente a la autoridad de los ancianos en la enseñanza. 1 Timoteo 2, 12, 3, 2 y 4, 11, Tito 2, 15 y Hebreos 13, 7, 17 y 24. Así que solo les está permitido ser ancianos a hombres cualificados, y Pablo se lo prohíbe a las mujeres, como tan claramente lo expresa en 1 Timoteo 2 y 3. De modo que el asunto en juego no es el nombramiento de mujeres para el ministerio. Nosotros animamos al nombramiento de mujeres para todo tipo de ministerio.
Pero hay una sola restricción, y es el puesto bíblico de anciano, que muchas veces incluye el de ministro. Y en el pasado, cuando se ordenaba a un ministro, se le solía llamar pastor. Pablo concluye su declaración sobre cómo conducirse en la casa de Dios del siguiente modo. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Primera de Timoteo 3:16. Ahora, ¿por qué concluye Pablo de esa manera que parece no tener relación con lo anterior? Dios fue manifestado en carne está referido a Jesús y es una alusión a su condescendencia rebajándose a ser nuestro Salvador. Y eso tiene todo que ver con liderazgo y sumisión, pues señala cómo han de conducirse hombre y mujer en el hogar. Es por ello por lo que Pablo concluye con esa declaración del ministerio de la piedad acerca de la relación del Hijo de Dios con el Padre. La autoridad es algo que existe en todo el universo. Hay muchas citas de Ellen White en las que ella deja claro que hay ángeles que están a cargo de otros ángeles. Veamos algunas de ellas. Los ángeles fueron reunidos en compañías, teniendo cada división a su cabeza un ángel superior que la comandaba. Primeros Escritos, página 145. Los ángeles más excelsos de las cortes celestiales están designados para atender las oraciones que ascienden a Dios. Comentario Bíblico Adventista, página 1173. De modo que hay autoridad y sumisión en los ángeles. La había en el jardín del Edén y la hay en la Trinidad. Lo veremos rápidamente también en la Trinidad para entender por qué Pablo establece el principio del liderazgo basándose en Dios como cabeza de Cristo. Primera de Corintios 11:3. Y no se refiere únicamente a la obra de redención en la encarnación. La Biblia deja bien claro en 1 de Corintios 15:28 que el Hijo estará sujeto al Padre por toda la eternidad, así como lo estuvo durante la encarnación. ¿Y antes de la encarnación, estaba sujeto al Padre? Sí. Sabemos que Lucifer no entendía la posición del Hijo de Dios. Pensaba que Jesús era simplemente otro glorioso ángel, como él mismo, quizá un poco más elevado, pero solo un ángel. Os leeré algunas citas al respecto. En lo relativo a la encarnación y a la salvación, no hay debate en cuanto a que Cristo estaba sujeto al Padre. Lo sabemos por la Biblia. Jesús dijo, yo hago siempre lo que le agrada, Juan 8:29, y he guardado los mandamientos de mi Padre, Juan 15:10. De modo que es el Padre quien dirige y quien da las instrucciones. Leamos ahora cómo era en el pasado eterno. El soberano del universo, ese es el Padre, tenía un colaborador, y ese era Jesús, Patriarcas y Profetas, página 12. La relación entre padre e hijo ha existido siempre. El hijo jamás fue investido como el verbo, siempre existió como el verbo. Veamos cómo lo explica Mensajes Selectos 1, página 290. El verbo existía como un ser divino, como el eterno Hijo de Dios, en unión y unidad con su Padre. Desde la eternidad era el mediador del pacto. El Verbo, el Hijo de Dios, el mediador, existía desde la eternidad, y eso significa que desde la eternidad siempre estuvo sujeto al Padre. No tenemos una cita explícita al respecto, pero sí sabemos que, incluso en el cielo, antes de la creación, Lucifer sabía que el Hijo era inferior en rol al Padre.
Así lo dice Patriarcas y Profetas, página 38. No se había efectuado cambio alguno en la posición o en la autoridad de Cristo. La envidia y tergiversaciones de Lucifer habían hecho absolutamente necesaria una declaración categórica acerca de la verdadera posición que ocupaba el Hijo de Dios, pero esta había sido la misma desde el principio. Otra cita, la historia de la redención, página 13. El Padre hizo saber que había ordenado que Cristo, su Hijo, fuera igual a Él. Este había sido investido de la autoridad de comandar las huestes angélicas. Fue el Padre quien invistió al Hijo con esa autoridad. El Hijo era el segundo en la línea de mando. Primeros Escritos, página 126, nos dice que el Hijo había estado intercediendo con su Padre y había obtenido el permiso de dar su vida como rescate de la raza humana. De modo que vemos al Hijo en sumisión al Padre antes de la creación, en tiempos de Adán y Eva, y en su encarnación, y lo estará también por toda la eternidad. Y tenemos así el principio del liderazgo en la Trinidad. Cristo está sentado a la derecha del Padre, y así será por toda la eternidad. Voy concluyendo ya. El Hijo de Dios era el segundo en autoridad después del gran legislador, exaltada Jesús, página 18. Y el Espíritu Santo está sujeto al Hijo. El Hijo lo señaló como su representante aquí en la tierra. Me temo que me quedo sin tiempo. Permitidme concluir resumiendo lo siguiente. Ser imagen de Dios incluye igualdad ontológica, en términos de naturaleza, pero también igualdad de liderazgo y sumisión, en términos de roles o funciones. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen, lo cual implica que fueron creados con funciones diferenciadas. Los seres humanos constituían una clase nueva y distinta, fueron hechos a imagen de Dios, hijos e hijas de Dios, página 9, y el gran propósito de la redención del planeta es restaurar la imagen de Dios en el hombre. Y Dios pretende hacer eso también dentro de la Iglesia. La imagen de Dios no incluye únicamente el carácter, sino también la relación entre hombre y mujer en el hogar y en la Iglesia. Que Dios bendiga las asambleas de 2015 de la Conferencia General. Amén.